Hoy vamos a hablar de elecciones, pero no de las elecciones 2019, de las cuales ya hemos escuchado bastante hasta ahora, sino de las elecciones en el contexto histórico argentino. Para eso estamos con Sabrina Jmechet, que es licenciada en Ciencia Política y doctora en Historia, y además es profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires de la materia Historia del pensamiento político argentino. Historia del pensamiento político argentino, que es lo que nos va a dar el contexto de la charla sobre las elecciones. Gracias por estar acá, Sabrina. Muchas gracias a vos por la invitación, Danila. Hoy en día nosotros hablamos de elecciones y tenemos una idea de lo que significa eso. ¿Siempre fue igual en la Argentina? O sea, ¿cómo vamos para atrás con la idea de elecciones? Está bueno preguntarse un poco eso, ¿no? Nosotros estamos absolutamente tomados, sobre todo en este año, por las elecciones y por tantas elecciones. ¿Qué lugar ocupaban las elecciones antes en la historia argentina? Primero, ¿desde cuándo votamos? Hay elecciones, de hecho existían algunas elecciones en el Virreinato del Río de la Plata, lo que pasa es que eran administrativas, no son las elecciones políticas que nosotros conocemos. Votar se votó desde el comienzo del nacimiento de nuestro país. El tema es cómo se votaba y cuál era la importancia que tenía ese voto. Cuando digo cómo se votaba, nosotros tenemos en la cabeza la idea de que hay un día, una jornada electoral en el que vamos cada uno de nosotros con su documento, busca la mesa de votación, hace la fila, entra, pone una boleta en el sobre, sale y la mete en la urna, o ahora algo similar con máquinas, ¿no? Pero que el mecanismo sería ese, cada uno de nosotros yendo a votar ese día. En el siglo XIX esto no es nada que ver. En principio las elecciones eran algo colectivo, algo que se hacía en grupo, en conjunto, se iba de a bandas a votar. Y esto tiene que ver con que las elecciones no se trataban tanto de la expresión de la preferencia política partidaria de cada uno, sino que se trataba mucho más de enfrentamientos de grupos, de batallas prácticamente, que se daban en eso no es tan diferente. Bueno, pero hoy a nosotros nos llamaría muchísimo la atención el uso de armas en las elecciones. Claro, o sea, hay detrás de lo que hoy conocemos como la batalla electoral, hay una batalla real física en la historia, que también debe estar imprimiendo algo sobre lo que son hoy las elecciones. Absolutamente. ¿No? A mí me gusta mucho hablar de las reglas de juego, porque las reglas de juego nos permiten cierta flexibilidad mayor que las leyes electorales. Hay algunas cosas que están permitidas por todos los que participan y entonces suceden. Bueno, en el siglo XIX la violencia era condenada, todos decían está mal, hay que hacer elecciones sin violencia, pero de hecho era algo aceptado por todas las partes. Si nosotros hoy vamos a votar y encontramos que hay grupos utilizando armas en el lugar de votación, primero vamos a gritar fraude, ¿no? Digo, lo primero que vamos a decir es esto no es una elección normal, acá se está produciendo un fraude, no se está pudiendo. En esa época el fraude era otra cosa y no tenía que ver, se podía perfectamente convivir una elección con la violencia. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se daba en principio era una batalla y el grupo que ganaba se sentaba en la mesa electoral. Eran el presidente y los secretarios y empezaban a hacer pasar a la gente para votar. Las personas que votaban teníamos un voto cantado en esa época, era la expresión oral del voto a principios de nuestras elecciones. Las personas que votaban, que se hacían votar, ya se sabía que iban a votar para el candidato que había ganado esa batalla, que se había impuesto. Entonces, en realidad, el momento no es que no había competencia electoral, había, pero no se decidía en las urnas, no se decidía por el recuento de los votos, sino que se decidía en el enfrentamiento anterior y una vez que estaba establecida la mesa electoral, ya se sabía quién iba a ganar. ¿Cuándo cambió eso? Eso empieza a cambiar con la ley Sáenz Peña. Hay algunos intentos anteriores. 1912. La ley Sáenz Peña es de 1912. Hay algunos intentos anteriores. Toda nuestra élite a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX está muy preocupada por eso que ellos llaman la política criolla. Creen que es necesaria desterrar esta violencia. Y en 1912 hay un gran proyecto de ley, uno que todos nosotros estudiamos en el colegio que conocemos como la ley Sáenz Peña, que en nuestras cabezas la ley Sáenz Peña que hace instaurar el sufragio universal,
obligatorio y secreto. De los hombres. Ese es como el eslogan. Siempre que decimos universal, decimos de los hombres. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas. Pero detengámonos solo un segundito a ver esto. El sufragio universal, en realidad en la Argentina desde el siglo XIX no existían restricciones para votar. Los que no se necesitaba ni poseer tierras, propiedades, ni tener cierto nivel educativo, no había un ciudadano censitario. Se podía votar simplemente por ser hombre y mayor de edad. Entonces esa universalización de la ley Sáenz Peña, que todos tenemos en el eslogan de nuestra cabeza, no es algo nuevo de la ley Sáenz Peña. Tampoco lo es del todo el secreto, porque en alguna ley anterior del siglo XIX ya se había introducido el secreto al momento de emitir el voto. Era un sistema bastante raro que uno votaba, ponía el nombre suyo, de la persona que estaba votando, pero en un sobrecito cerrado. Entonces al momento de votar no se sabía a quién estaba votando. Después cuando se contaban los votos, sí. Y uno podría decir, bueno, pero qué raro, ¿por qué hacen eso? Y la realidad era que en ese momento el hecho de poder tener su nombre era una forma de controlar que se estaba contando bien su voto. ¿Cuál fue el razonamiento de Sáenz Peña? Vamos a hacer el voto obligatorio para que la élite tenga que ir y entonces se ocupe de que no haya violencia el día de la elección. Y ahí se crea el cuarto oscuro. Esto es muy importante porque la elección deja de ser un acto colectivo y pasa a ser algo individual, mucho más como lo conocemos nosotros, y empieza a tener el acto electoral una importancia que antes no tenía. Antes tal vez era mucho más importante una manifestación en la calle o escribir en los diarios. El voto era una de las tantas formas de ejercer la ciudadanía. Hoy en día es muchísimo más central. Dos jugadores importantes en las elecciones y sobre todo en el tiempo anterior al momento de ir al voto son los encuestadores, sí, hoy en día, y los medios. Sí. Esos dos jugadores, ¿en qué momento empiezan a tener fuerza y cómo vamos atrás en la historia con ellos? Bueno, lo de los diarios es fácilmente rastreable en el siglo XIX. Los diarios no eran periódicos que tuvieran la intención de informar sobre los sucesos, sino que los diarios nacieron con la idea de hacer política, de ser órganos políticos. Si nosotros pensamos en algunos de los diarios que existían, como La Nación cuando la creaba Bartolomé Mitre, o había también La Tribuna Nacional, que era el diario de los Roca, empieza a surgir ahí otro diario que fue muy importante durante mucho tiempo en la Argentina, que fue La Prensa, de la familia Paz. Cuando surgen estos diarios, surgen en realidad como parte de un proyecto político. Lo que están haciendo, diríamos hoy, es bajar línea, es explicarle a un público más amplio cómo tiene que pensar sobre las cosas que pasan y cuáles son los candidatos que tiene que apoyar y cuáles son las ideas. Hay quienes dirían que no cambió eso. Hay muchos que dirían que es lo mismo, pero en todo caso lo que había en esa época era una abierta identificación. Hoy los diarios siguen al menos tratando de convencer de que su principal misión es la de informar. Y tienen más lejos tal vez el nacimiento tan claramente político, exacto, ¿no? Exactamente. Bueno, muchos de los diarios que existían en esa época siguen existiendo hoy. Siguen existiendo, pero se fueron modernizando, se fueron volviendo estos diarios que tienen también noticias de otras partes del mundo, que informan sobre deportes, sobre espectáculos, se fueron convirtiendo en el diario moderno. En su surgimiento, el diario era parte central de un proyecto político. Pero además era el único medio que existía, ¿no? En su momento. Claro, pensemos en un mundo sin radio, obviamente sin televisor, sin nada. Y aparte, lo que es muy interesante es que el diario tenía una vida muy fuerte la vida pública del diario era muy presente. Algo que se veía mucho a principios del siglo XX en Buenos Aires era el rol de la prensa. El edificio de la prensa es donde está ahora el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, sobre Avenida de Mayo, que es un edificio en el que cada vez que había un hecho importante, elecciones y tantos otros,
iban los ciudadanos a la puerta a ver qué pasaba. Era un lugar de socialización, era un lugar en donde se leían las noticias también. Entonces el diario no era solamente ese papel que llega a los lugares. Por otro lado, la lectura de diarios era algo colectivo, porque comprar un diario en muchos casos era algo caro, entonces la gente iba más a bares a leer. Digo, esta costumbre que a veces entra uno a un bar y hay diarios en papel y que ahora agradeces porque lo lees en la tablet, pero durante una época quedaba raro. ¿Para qué hay en el bar diarios si yo lo recibo en la puerta de mi casa? Bueno, eso es algo que quedó de antes, en donde en realidad los diarios estaban en los lugares de socialización, en los lugares en donde, además de leer el diario, yo empezaba a conversar con el que estaba sentado al lado mío y se terminaban armando conversaciones políticas, sociales, culturales. Las encuestas es un fenómeno muy en el mundo de la segunda mitad del siglo XX, y en la Argentina empiezan a tomar mucha fuerza. Obviamente en la última democracia, desde el 83 para acá, y desde el 90 diría que empiezan a tener un papel muy central. Hay muchos chistes sobre las encuestas porque dicen que al final nunca, siempre erran con los pronósticos, pero la verdad es que uno se maneja entre un margen de error y más o menos tiene una idea de lo que puede llegar a pasar. ¿Cómo se manejaba eso antes? O sea, ¿no se sabía nada de lo que iba a pasar hasta el momento en que se contaban los votos? Es muy difícil eso. Creo que ahora somos mucho más ansiosos. Creo que antes estaban acostumbradas las personas en su vida en general a tener que esperar ciertas noticias. Tanto es así que nosotros ahora tenemos cosas como el recuento en la mesa en el momento de la votación. Antes podía tardar un mes en conocerse el resultado. Desde que se terminaba el día de la votación hasta que se contaban todos los votos. Y no estoy diciendo en el siglo XIX, en 1946 fue así. Un mes. Se tardó un mes en contar todos los votos. Y de hecho hay elecciones en donde parecía que ganaba uno y después terminó ganando el otro. Entonces era algo que las personas iban siguiendo día a día y... Hay momentos de la Argentina en donde gane un candidato o gane otro, es más o menos lo mismo. Y por otro lado también otra diferencia enorme para entender cómo las personas no estaban tan ansiosas es que en ese momento existía algo que se llamaba el colegio electoral. Uno no votaba un candidato a presidente, votaba un conjunto de electores que después se reunían y empezaban a barajar nombres. Y eso te cambia mucho la campaña. Son momentos en donde está mal visto ser candidato. Ahora, en estos días apareció esta idea del fraude comunicacional, que tiene que ver con el manejo de los tiempos, ¿no? Es decir, cuál es el resultado final y cuál es el que se va comunicando. Realmente desconozco cuánto incide eso en algo, pero es algo que está dando vueltas y que también... vi por estos días que alguien lo remarcaba, había sucedido en el 83, porque se hablaba de un fraude informático, informacional, o no sé cómo Pero estaba decir. La misma idea. Bueno, te voy a llevar para atrás. En 1948 se está hablando de que existe un fraude preelectoral. ¿Qué es un fraude preelectoral? ¿Qué es lo que empiezan a decir algunos? Que ya todos los medios están apoyando a un solo candidato, entonces que la campaña no es justa para los dos. La idea de fraude está muy presente siempre y es muy interesante porque también es una idea, así como el sentido de las elecciones y cómo son las elecciones va cambiando, la idea de qué es fraude y qué no es fraude también va cambiando. Entonces, fraude en un principio vendría a ser que los resultados finales sean diferentes a la voluntad expresada por los ciudadanos, pero se le incluyen estos sentidos múltiples de que algunas presiones o algunos destiempos también son considerados como fraudulentos. Te hago una última pregunta. Sí. ¿Evolucionamos en materia electoral? Cambiamos. Ahí me sale muy de adentro la historiadora y la verdad es que hay ciertas cosas que sí claramente se pueden ver como virtudes, que las jornadas electorales no sean momentos de violencia es una evolución. Ahí estamos absolutamente de acuerdo todos. Que se vote regularmente, que todos los poderes ejecutivos sean elegidos mediante el voto popular es algo importantísimo. Es decir, que ya nuestra democracia no se vea interrumpida por golpes de Estado. En ese sentido hemos madurado muchísimo. Después,
muchas actitudes de la campaña, de las elecciones y de los gobiernos y las oposiciones que surgen de estas elecciones nos hacen pensar que, bueno, más que avanzar, tenemos momentos en donde hacemos 2 pasitos para adelante, otros 3 para atrás y así vamos recorriendo. Pero en términos generales lo que sí tenemos es una democracia cada vez más madura y eso es algo para celebrar.